Buenas noches, mi nombre es Emily Baez y en la noche de hoy les estaré explicando el tema de los superconductores. Se estarán preguntando, ¿qué son los superconductores? Los superconductores son un tipo de material que, según su nombre, son excelentes conductores de cualquier tipo de energía. Cabe resaltar que estos materiales naturalmente no resultan tener dicha característica tan peculiar. Estos resultan tener esta característica debido a un proceso de disminución de temperatura, ya sea utilizando nitrógeno líquido o helio, así para lograr eliminar parcialmente o completamente la resistencia de la corriente eléctrica que pasa por medio de estos materiales. Ahora, necesitamos saber cuál fue el origen de estos materiales. El origen de estos materiales llega con los padres de la superconductividad, estos siendo Heike Kamerlingh Onnes y Giles Holst, los dos físicos neerlandeses. Onnes, siendo maestro de Giles Holst, le pidió que buscara cierta manera de que no hubiera tanta resistividad en el mercurio. Holst pensó una manera bastante creativa de realizar esto. Tomó un poco de nitrógeno líquido y se lo aplicó a un poco de mercurio. Este vio al hacer sus pequeños experimentos que este no tenía ningún tipo de resistencia al pasarle electricidad, lo cual es bastante positivo para él, aunque consideraba que esto era un error. Al consultarlo con su maestro Onnes, este determinó de que siguiera analizando tal particularidad, ya que eso era bastante raro. Entonces, ya al realizar más experimentos y más hipótesis, lograron llegar a la conclusión de que si uno logra mantener a una temperatura extremadamente baja, casi acercándose al cero absoluto, es decir, 0 grados Kelvin, podemos decir que existe cierta superconductividad en algunos materiales. Ahora, después de haber observado un pequeño tramo de sus orígenes, podemos hablar de las características que hacen especial a estos tipos de materiales. Tenemos entre sus características que, al estar en ejecución, estos no desprenden ningún tipo de calor y no existe ninguna pérdida de energía. También que teóricamente, si un superconductor es conectado en un circuito de forma cerrada, este circularía infinitamente sin ninguna necesidad de una fuente de alimentación externa. También podemos resaltar que todos los elementos pertenecientes al tipo 1 de superconductores tienen externamente el campo magnético, o, es decir, lo expulsan, donde ocurre cierto fenómeno de levitación. Además, todos los conductores que pertenecen a los del tipo 2 permiten que el campo magnético se conduzca a través de ellos mismos. Cabe resaltar que los superconductores se dividen en dos grupos, siendo estos superconductores del tipo 1 y superconductores del tipo 2. Los superconductores del tipo 1 son materiales que se encuentran más fácil y más accesibles en nuestro ambiente, como pueden ser el cesio, el bario, el germanio, y que además tienen cierta temperatura un poco más cercana hacia los Celsius, es decir, es un poco más caliente. Además, los superconductores del tipo 2 son un poco más difíciles de encontrar en el ambiente o son nobles como la plata. Estos tienen la particularidad de que su temperatura es un poco más cercana al cero absoluto de Kelvin y también se puede resaltar de que estos necesitan una temperatura más baja, previamente dicho, y una presión más alta. Ahora que sabemos algunas características de estos materiales, cabe resaltar decir algunas aplicaciones en la vida real que tienen estos tipos de materiales. Tenemos, por ejemplo, entre los más principales, el uso de bobinas de materiales superconductores, que son más utilizadas en el área de la energía eléctrica. También tenemos la disminución del uso de los elementos conocidos como tierras raras. También podemos observar que son elementos esenciales para la creación de maquinarias médicas,
como también pueden ser empleados para la creación de frenos y aceleradores magnéticos. Y la más impresionante de todas puede ser las creaciones de vehículos magnéticos, como un buen ejemplo el tren levitante, que tiene orígenes alemanes y japoneses. Ahora, es bueno resaltar las ventajas y desventajas que este tipo de materiales puede traer consigo. Entre las ventajas podemos tener como la mejor calidad de redes eléctricas, es decir, mejor fluidez, mejor trabajo, mejor calidad, la mejora de resultados de diagnósticos médicos o de los mismos elementos o maquinaria utilizada para dar estos diagnósticos, como son las maquinarias de resonancia magnética. También tenemos un mejor uso de las telecomunicaciones de banda ancha. Ahora mismo, en los tiempos que dependemos más del Internet y de las telecomunicaciones, es importante e imperativo saber que tenemos buenos elementos que estén transmitiendo tanto las redes y estas ondas de manera correcta, además de una mayor calidad para las mismas. También en las desventajas tenemos que estos necesitan una temperatura específica para poder trabajar y alcanzar esa característica de superconductividad, también como la presión específica, ya que no todos los materiales requieren una distribución natural. Se requiere cierta fuerza sobre ellos para que estos puedan trabajar de manera correcta. Ya recopilando las ideas finales acerca de los superconductores, podemos concluir que estos son excelentes aliados a la hora de emplearlos, además de que son beneficiosos para el medio ambiente y las áreas donde sea se vayan a utilizar. También son necesarios para la innovación y la mejora continua de diversas industrias, como ya mencionamos, la médica, la mecánica, la de la energía, además de poderlos utilizar en diversos recursos, como pueden ser la de los previamente mencionados telecomunicaciones. Cabe resaltar que estos superconductores serían mucho más productivos y mucho más utilizables si estos se desarrollaran en temperatura ambiente, ya que estos recibirían la capacidad de adaptabilidad en cualquier parte del mundo. Muchas gracias por su atención.